Continuando con la captación de inversión extranjera directa, el 25 y 26 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México va a organizar una feria de inversión justamente aquí, en la capital. Vamos a platicar sobre estos planes con el secretario de Desarrollo Económico local, con Fatlala Acabani, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Fatlala? Hola, Darío, qué gusto saludarte. Igualmente también te saluda Rogelio Varela. Sal- Hola Rogelio, ¿qué Saludos, tal? No está saludos. Darío, ¿verdad? No, Sí, sí, claro, sí, yo estamos. soy Darío, pero te digo que aquí está Ah, a mi lado Rogelio. Oye, muy Fatlala, bien. Dime, Edson. platícanos de esta feria de inversión. ¿Cuáles son sus objetivos, sus alcances y lo más importante, cómo se ha posicionado la Ciudad de México como captador de nueva inversión extranjera directa? Mira, esta idea surge por parte de la jefa de gobierno para consolidar a la Ciudad de México como el gran motor económico de nuestro país. Y esto, dada la exitosa reactivación económica que hemos tenido en la capital. Algunas cifras que señalan que vamos por buen camino, pues evidentemente, como tú ya lo señalaste, Darío, la inversión extranjera directa. Vamos a romper el récord histórico en esta materia desde que se empieza a medir este término de inversión extranjera directa y vamos a concluir este año con más de 10,000 millones de dólares solamente para la Ciudad de México. Ahorita llevamos alrededor de 7,000. Queremos pues una modesta crecimiento del resto del año, del segundo semestre. No queremos echar las campanas a vuelo, pero consideramos que sí vamos a llegar a los 10,000 millones de dólares. Bueno, aparte, señalar que seguimos creciendo en materia de empleo. Somos la entidad a nivel continental eh, que en el número 3 de inversión extranjera directa después de Los Ángeles y Nueva York. Por primera vez en la historia de nuestro país, en muchos años, superamos en inversión extranjera directa a Sao Paulo y a Río de Janeiro. Y esto es un gran indicador que hay que resaltar. Y te decía en materia de empleo, estamos ya recuperando prácticamente los registros que teníamos previo a la pandemia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a las cifras del ENOE igualmente, y a pesar de que se incorporaron a la población económicamente activa más de 120,000 personas, hoy tenemos un porcentaje menor de desempleo que previo a la pandemia, a pesar de que tenemos un mayor número de personas incorporadas a la población económicamente activa. Igualmente en apertura de negocios, en la Ciudad de México, en el primer semestre se abrieron más de 15,000 negocios nuevos, de acuerdo a los registros de los propios empresarios en el CIAPEM, es el Sistema de Apertura de Establecimientos Mercantiles del Gobierno de la Ciudad de México, y ahí mismo los empresarios que aperturan un negocio señalan el número de trabajadores que van a contratar. Van de 3, de 5, de 10, de 50, de 100, si es un restaurante con 3 turnos, etcétera. Estamos hablando de más de 100,000 nuevos empleos con la apertura de estos 15,000 nuevos establecimientos en la Ciudad de México, que también es una cifra histórica, es decir, en un primer semestre nunca se habían abierto tantos negocios y digamos, negocios que van desde los de micronegocios hasta los de impacto vecinal, como son restaurantes, bares con venta de bebidas alcohólicas. También en apertura de centros comerciales siguen aperturándose en la Ciudad de México, siguen anunciando la construcción de estos nuevos desarrollos que igualmente generan un impacto positivo en la economía en su conjunto. Otro indicador importante es el volumen de ventas que ya está pidiendo México, que estamos recuperando ya a niveles prepandémicos, es decir, el volumen de ventas nominalmente e igualmente el número de transacciones que se están realizando a estas alturas del año. Estamos recuperando igualmente en billones de pesos el monto de transacciones aquí en la Ciudad de México, es decir, de compra-venta, sobre todo en el sector comercial y de servicios, en el sector terciario, que fue uno de los más afectados
por la pandemia por haberse clasificado como no esencial. Y así una serie de indicadores. Lo que nosotros consideramos, Darío, es que para fin de año, de acuerdo a la tendencia de crecimiento que tenemos, la Ciudad de México va a crecer en un 3.5% por encima de la media nacional. Vamos a crecer aquí en la Ciudad de México, vamos a recuperar mucho del Producto Interno Bruto que se perdió por la pandemia y estamos ya prácticamente en los mismos números en materia de Producto Interno Bruto previo a la pandemia, y contribuyendo desde luego al Producto Interno Bruto Nacional, y estamos sobre el 17% a nivel nacional en la contribución de lo que es el Producto Interno Bruto. Okay. Y así podemos seguir, podemos continuar, Darío, con otras cifras, otros indicadores que señalan claramente que la actividad económica en la Ciudad de México va por buen camino. Y es la idea de la jefa de gobierno consolidar precisamente la reactivación económica, generar un encuentro de negocios masivo, que es el espíritu de esta feria, que conozcan a los empresarios mexicanos, que se van a establecer en stands empresas tractoras que van a incluir en sus cadenas de valor, por ejemplo, en el sector gastronómico, de lo que son carnes, cremas, salsas, otros insumos, en el sector manufacturero, en la industria de textil, en la industria del zapato. Igualmente tenemos muchas fábricas que hacen materias primas, sobre todo en Iztapalapa, en Granjas México, en lo que es agrícola oriental. La recuperación de la vocación industrial de la Ciudad de México con Vallejo, una zona que poco a poco estaba perdiendo su vocación industrial, se estaba convirtiendo en naves abandonadas. Cuando llegamos al gobierno, el 30% de las naves establecidas en Vallejo estaban desocupadas. Hoy el porcentaje es mucho menor, es el 20%. Estamos hablando con los dueños de las naves para que las modernicen, para que las hagan naves inteligentes. Les hacemos algunas facilidades en materia impositiva para que inviertan en la modernización de sus naves. Vallejo es una zona industrial, no es un parque industrial, y lo que estamos logrando con esto es que volverla algo atractivo. Y algo que sí está siendo muy, muy atractivo para los inversionistas en la Ciudad de México es la vocación turística que ya está adquiriendo la Ciudad de México, porque tenemos a Pantaco, que es un puerto seco conectado con la frontera norte, con las aduanas de la frontera norte. Tenemos Pantaco conectado con Veracruz, con Manzanillo, con Lázaro Cárdenas, 3 de los principales puertos del país, con el mercado de Asia, con el mercado y la costa oeste de Estados Unidos, y Veracruz y próximamente Coatzacoalcos con el Golfo de México, la costa este de Estados Unidos y lo que es Europa. Entonces ahí Pantaco es una ventaja, por la vía férrea llegan mercancías, se van mercancías a Estados Unidos igualmente por vía férrea, y esto está en el corazón de la Ciudad de México, que es Vallejo, precisamente está pegado junto a la zona industrial de Vallejo. Y otro de los factores que tenemos que alientan mucho la inversión y que queremos que los inversionistas nacionales y extranjeros lo vean como un hándicap con una ventaja es el gran capital humano que se genera en la Ciudad de México del más alto nivel. Empresas extranjeras, empresas norteamericanas sobre todo, se han decidido al final por invertir en la Ciudad de México, no por su conectividad, no por su capital financiero, por su estructura financiera, sino por su capital humano, porque son jóvenes estudiantes egresados de estas universidades, del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, de TecMilenio, que se especializa igualmente en elementos técnicos y que suministran de mucho capital humano a la zona de Valle. Entonces, esto es un atractivo general de la Ciudad de México y estamos muy contentos por esta feria. Va a haber talleres, va a haber encuentros de negocios, networkings, va a haber capacitación para cerrar la brecha digital entre las empresas, que las micro y las pequeñas empresas se incorporen a la venta digital, porque de lo contrario van a desaparecer, se las van a comer las empresas pequeñas, las medianas y grandes que tienen plataformas digitales que pueden vender por internet. Y dado que ya cambió el hábito de consumo entre los capitalinos, siendo una ciudad altamente hiperconectada, pues el porcentaje de consumo
de los habitantes de la capital se incrementa año con año y que se surten y se abastecen a través del Internet. Entonces sí queremos nosotros impulsar, cerrar las brechas de desigualdad entre las empresas para que aprendan y se incorporen a esquemas de ventas por Internet. Pues Fatlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, te agradecemos mucho esta amplia explicación y pues el hecho que nos compartas los pormenores. Que tengan muy buena suerte. Así es, te voy a dar algunos datos finales. Será inaugurado por la jefa de gobierno el día 25, el jueves, a las 9 de la mañana, y será en el Centro City Banamex. La entrada es libre, la entrada es gratis. Se pueden registrar ahí si no se registraron en la página de Sebeco, se pueden registrar ahí mismo. No es necesario que se registren antes, pueden registrarse ahí mismo, ingresar a los paneles, a los talleres, a los encuentros de negocios. Va a haber stands con las empresas más importantes de transnacionales y nacionales de nuestro país, y va a haber stands con tecnología 4.0, con servicios innovadores para que microempresas puedan comprar Internet, stands de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, para que les expliquen lo que es el reciclo y que puedan empezar un proceso de formalización. Va a ser todo un festival, una feria, como su nombre lo dice, de negocios aquí en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Fatlala. Hasta pronto. Gracias. Nosotros hacemos